un episodio más de charlas. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. No sé si les pase, pero muchas veces, a veces no nos damos cuenta de lo que hay detrás de un programa, de un video que vemos, de una locución. Son cosas que damos por hecho, ¿no? Vemos el producto final ya terminado. Sin embargo, pues detrás de un proyecto, de un evento, de un video, de un audio, pues hay muchas horas de trabajo detrás, incluyendo, por ejemplo, charlas. O sea, que hay preparativos, que está el tema de la producción, que está el tema, pues, de la postproducción, de la edición. Y hay infinidad de eventos. Y qué mejor para hablar de este tema, ¿sí? De lo que hay detrás de los eventos, que con la siguiente invitada, que es un gusto, una gran amiga. Muchas gracias por tu tiempo y presentamos a Daniela Ramos. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juanca, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Nos conocimos en el Santos Laguna. Fuimos coworkers. Coworkers del Santos. Buenas experiencias, muchas anécdotas, campeonatos. Campeonatos, claro. Sí, entonces vamos a platicar contigo, Dani, con una historia pues muy, muy interesante. A ver, nada más para empezar, te podría presentar como conductora o como locutora o como, no sé, coordinadora, organizadora de eventos, pero más bien te pregunto, normalmente, ¿cómo te describirías tú? ¿Cómo te presentas? Pues en mi Instagram me pongo conductora y locutora, no sé por qué, pero bueno, sí son de algunas de los trabajos que yo hago, pero pues sí, pues a lo mejor puede ser marquetera, conductora, locutora, organizadora de eventos. Y bueno, algo muy interesante es preguntarte sobre todo si ahorita te dedicas a ciertas áreas, ¿no? De la conducción, de la locución, pero sin embargo, ¿lo haces desde siempre? ¿Desde cuándo lo haces? ¿Cuándo empezó el gusto por hacerlo? Sobre todo lo que más me gusta es la locución. Amo el radio y desde que tengo uso de razón siempre como que me visualizaba con un micrófono. De niña siempre jugaba con micrófonos y bueno, pues en mis épocas era cuando estaba la grabadora que ponías el cassette y le picabas play rec. Y entonces ahí yo, no sé, tendría yo creo que unos de entre 10, 12 años y yo hacía mis propios programas de radio. Entonces yo ahí me grababa y jugaba como morning shows de que y ahora vamos a cocinar esto. Y entonces yo misma hacía mis efectos de sonido y vamos a partir la carne y taca, taca. ¿Cuántos años tenías? Entre 10, 12. Fíjate. Y tenía secciones de que sí, de cocina, que la de espectáculos, que la de deportes, las noticias, y yo sola me producía y hacía mis programas de radio. Me encanta, sería una joya tenerlos, quién sabe dónde quedaron, pero yo de niña sola en mi cuarto me ponía a conducir. Siempre me ha gustado mucho la conducción, sobre todo de radio, te digo, yo me hacía mis programas, pero también de repente jugaba a conducir programas de televisión. Y me gustaba mucho, en esa época era el apogeo de Ventaneando. Entonces yo me acuerdo que cuando hacíamos viajes en carretera con la familia, yo me la pasaba como periquito toda la carretera, así platicando como si yo estuviera en un programa. Entonces mis papás iban atacados de la risa y y fíjate que fulanita de tal hizo la novela, que no sé qué. Oye, me imagino, de que vamos a poner este cassette. Y vamos a poner... ¿Qué canción es? De que no, son los programas que he grabado. Bueno, también me tocaba escuchar el radio y esperarme que saliera la canción que me gustaba para grabarla y tenerla. Sí, fíjate, esos momentos hasta que el locutor la interrumpía platicando y lo arruinaba todo. Sí, de que buenas noches, son las 8:05 de la noche. Oye, pero qué padre que desde esa edad ya, o sea, vas creando cosas, ¿no? O sea, va uno, sin darse cuenta y sin entender el concepto de la creatividad, ya uno va haciendo cosas, claro, y va creando. Y pues ya, o sea, tu familia te decía, o sea, como que pues quieres estudiar esto o ¿qué te decía? Fíjate que no, o sea, como que yo siempre tuve claro que me gustaba eso, o sea, me gusta mucho la conducción, el micrófono, pero no tenía como muy claro por dónde, cómo, qué pudiera hacer. Y no, mi familia nunca me presionaron sobre qué vas a estudiar o no, como que siempre fue libre elección, no.
Y al final, ¿esa elección a dónde te llevó? Pues yo estudié nada que ver, estudié Relaciones Industriales, que es como recursos humanos. No sé por qué estudié eso. Como que yo tenía como una imagen de que los que estudiaban comunicación, tú estudiaste comunicación, ¿verdad? Con Sí. todo respeto. Sí, no. Como que era una carrera, siempre decían, no, los de comunicación no hacen nada y se la pasan de cotorreo. y yo como que tenía mucho la intención de... También siempre también de niña como que me veía mucho trabajando en oficina. Uh-huh. Y como que siempre mucho el tema godín, así como yo me visualizaba mucho en una oficina, en el escritorio, con mi ropa como formal. Así ejecutiva. Ejecutiva godín. Entonces, como que es un poquito de las dos cosas. Y yo sentía que, bueno, malamente no me informé bien o así. Yo decía, no, es que con comunicación pues no voy a estar tan preparada. Entonces decidí estudiar recursos humanos. Mi papá era administrador de empresas y mi mamá es psicóloga. Entonces, según yo, era como una fusión. Y estudié eso. Me gusta, la verdad disfruté mucho la carrera, aprendí mucho, pero pues realmente nunca me imaginé trabajando en eso. O sea, como que lo que a lo mejor me pudiera interesar de eso sería pues un poquito de lo mismo, las capacitaciones, que es hablar en público, que va un poquito ligado en ese tema de comunicar o la comunicación organizacional, como que yo me veía por ese lado, pero estando en la carrera no sé, el cuarto semestre, hacen un casting en una estación de radio. Ahí en la Ibero, yo, primera fila, yo quería hacer el casting y hice el casting y quedé como locutora. Entonces, prácticamente desde que empecé la carrera, yo empecé a trabajar como locutora de radio. Fíjate, en cuarto semestre, ¿no? Sí. Entonces yo trabajaba y estudiaba, o sea, trabajaba como locutora de radio, tenía mi cabina sola, donde presentaba música, platicaba acerca de datos curiosos de cine, de música, de las canciones que presentaba, de artistas del momento. Y ya, pues a lo largo del tiempo que estuve en radio, que fueron como unos 3 años, tuve varias cabinas, desde de hablar de tonterías, de chismes, junto con otros locutores, a las más un poquito serias, como con un contenido pues más así de cultura pop. Había más gente, o sea, en esas cabinas había más gente que no estudiara comunicación propiamente. No, O sea, todos. ¿eras la única como foránea o todos eran foráneos Fíjate que de me esa tocó carrera? estar con Carol Pérez, que le mando un saludo, reconocida conductora y locutora aquí de la comarca lagunera, gran amiga. Ella entró tiempo después que yo y ella estudió comercio exterior. O sea, como que las dos de que nada que ver, pero lo traemos y Carol claramente lo trae. Pero los demás locutores sí, eran 100% de comunicación. Y yo me fui dando cuenta a lo largo de esta etapa laboral en los medios de que yo, ay, ¿a poco? No, que mi clase de radio y no sé qué. Y ellos, los locutores, sabían usar los equipos, sabían mezclar, editar. Y no, es que eso lo vimos en clase. Y yo, no manches. O sea, entonces sí, claro que sí ven esas cosas y el lenguaje televisivo y el lenguaje de radio, cinematográfico. O sea, cosas que después me fui dando cuenta que pues realmente era la carrera que era para mí. Sí, no, qué interesante. Digo, me llama mucho la atención. O sea, esa como desinformación y esa percepción que hay sobre la carrera. Digo, definitivamente, no, hay mucha gente que piensa eso de esas carreras, pero también, pues sí, digo, se aprenden muchas cosas, tanto técnicas como teóricas, ¿no? Entonces, Claro, digo, sí. hoy por hoy es lo que hace que este programa sea posible. Sí, no, de verdad. Pero bueno, Pero, aprendí mucho en mi sí. carrera y pues al final de cuentas lo traigo. No, Entonces, pues terminé donde iba a estar. Sí, no, y me imagino que es una tendencia natural, o sea, digo, por el contexto de tu familia, digo, pues que hayas estudiado Claro, eso, ¿no? sí. Y o sea, qué padre y qué bueno. Y sí, ya terminaste y todo el rollo, ¿va? Sí, terminé, sí me gradué y todo. Qué bueno, no. Está súper bien. Y ahora, ¿cómo llega este momento en tu vida donde ya probaste esta área, ¿no? De la comunicación, de la locución y dices, mejor como que me inclino para este lado? O sea, ¿cómo viviste esa etapa? También estando en la universidad, bueno, te digo, estaba estudiando y estaba en radio y también casting en una televisora de aquí de la comarca porque estaba buscando una conductora de espectáculos. Entonces ahí voy al casting, me quedo y yo estaba trabajando en televisión y en radio al mismo tiempo que estudiaba. Entonces sí andaba como loca porque estaba en el noticiero de las 7 de la mañana dando la sección de espectáculos. Yo tenía que estar ahí ya arreglada desde las 6 de la mañana y salían mis 2 cápsulas. O sea, ya tenía como una cápsula de 3, 5 minutos para presentar mis notas, pero
además yo preparaba esas notas, daba notas nacionales que igual y pues esas sí las usaba ahí empecé a aprender un poco también de edición. Porque había notas que se generaban de manera nacional, entonces yo buscaba videos de stock del artista o de la situación que estuviéramos hablando, redactaba la noticia y la editaba y grababa la voz en off, los audios y ahí medio que hacía mis notas también. Pero también salía a campo a reportear, entonces tanto cultural como de espectáculos. Yo andaba en todos los palenques, en todos los conciertos, esperándome al final del concierto a que dieran la entrevista, obras de teatro. Que la camerata, andaba por todos lados, me encantaba. La verdad es que en esa época andaba como loca porque si estaba despierta muy temprano en el noticiero, de ahí me iba a la universidad, en la tarde mis cabinas de radio, pero ya después, ya más tarde noche, iba al canal a hacer las notas que iba a presentar al día siguiente. Fines de semana, jueves, viernes, sábados y domingos, pues cubriendo todos los espectáculos que realmente son en fines de semana. Oye, por ejemplo, para estudiantes que estén viendo ahorita esto, o sea, digo, me imagino que están también enfrentando una situación donde tienen que balancear tanto la escuela como el trabajo, si están ya empezando a trabajar. O sea, ¿cómo se vive eso? Pues con la pasión. O sea, la verdad es que a mí no me costaba nadititita, me encanta. Entonces ni sentía nada levantarme temprano y yo estaba en el canal haciendo mis notas hasta las 10 de la noche y porque al día siguiente a las 6 ya tenía que estar ahí, pero me encantaba. Entonces, de verdad es que ni lo veía como un trabajo, ni me pesaba de que, ay, tengo que ir, nada. Yo lo disfrutaba muchísimo y creo que solo así. Y pues a la vez yo seguía con la universidad, pues no sé cómo le hacía, la verdad. También me imagino que pues a esa edad tienes como mucho empuje, muchas ganas, sí. No te cansas menos, entonces pues todo se puede. Sí, no, y eso que dijiste, digo, con la pasión, creo que sí, o sea, cuando uno se levanta motivado porque claro, va a hacer 100%. Lo que le gusta, o sea, vale, o sea, no importa lo que tenga que pasar, lo va a hacer con gusto, tienes ahí. Que es ahí como algo clave que dicen cuando no sabes a qué dedicarte, es cuando algo te apasiona y te gusta y que lo harías hasta gratis y que lo disfrutas y que no lo ves como un trabajo. Entonces, como que creo que por ahí es un tip de encontrar tu camino o hacia dónde quieres ir. Y yo lo noté ahí luego, o sea, me encantaba. Qué fregón, no, súper bien. Entonces, ya una vez que te graduaste, ¿no? Y termina esta etapa, ¿no? De la radio, empiezan a aparecer, me imagino, pues está el trabajo de la tele y el trabajo de la locución más, o cómo llega esta oportunidad de la que vamos a hablar a continuación. Bueno, después de eso ya salí de la universidad y como que yo también quería ya como te digo, un trabajo como estable, porque al final de cuentas los medios pues no tienes un horario fijo, pues los sueldos, yo quería tener mis prestaciones, quería tener mi aguinaldo, o sea, yo como que soy muy también, a la vez de que los artistas o la gente que le gusta, la gente creativa es como muy dispersa y así, sí. También yo soy muy cuadrada, entonces como que yo sí quería pues tener así de que mis prestaciones y mi horario. O sea, ya le entendías a esos, desde antes ya ibas entendiendo bien esos temas. Entonces empecé a trabajar en una productora de cine aquí local, en el área de relaciones públicas, Terregal Films. Yo me acordé. Sí. Yo me acordé. Una pausa, vamos a hacer una pausa y este contexto. Algún día le mandé un correo a... ¡Ay, claro! Le mandé un correo a Dani para ver si había oportunidad de aprender en Terregal Films. Y hasta el día de hoy, ese correo nunca se ha contestado. Oye, y aparte, no, o sea, ya vimos que no sea también mi trabajo, ¿verdad? No, pues no lo revisé. Pero sí, ya después cuando trabajamos juntos, tú me dijiste y yo los chequé. No me acordaba, ahorita me acordé de eso. Bueno, pues estaba ahí y ahí también ya hacía algunos trabajos. Ya me salí completamente del radio porque luego me fui a estudiar al extranjero un año, entonces como que ahí perdí el hilo de televisión y radio y regresé a esa parte y otra vez me empecé a meter en los medios. ¿Cosas de administración? Sí, ayer era, relaciones públicas, pero sí eran cosas más administrativas, pero también tenían que ver con los medios porque ahora me tocaba estar del otro lado. Yo organizaba ruedas de prensa, me encargaba que se estuviera hablando de la productora y de los trabajos que la productora estaba haciendo en esos momentos. Es decir, que los medios estuvieran sacando notas, ya sea en prensa, primera plana, reportajes, en televisión, o sea, que nos cubrieran. Entonces yo estaba encargada de esa parte. Llegó un momento en tu vida, ¿no? Y hay una voz que seguramente han escuchado muchas veces cuando van o cuando iban a los Juegos del Santos. Entonces
esa voz es la tuya, Dani. ¿Cómo Así es. llega la oportunidad de convertirte en la voz del Estadio Corona? Digo, que se me hace muy, muy, muy interesante y aparte digo, pues Sí. no es fácil, ¿no? O sea, ¿cómo Está muy se...? padre. ¿Qué versión quieres que te cuente? No sé. Sí, bueno, yo siempre he sido muy aficionada al fútbol y de Santos. Siempre iba desde el viejo Corona, iba con una amiga y su familia, siempre me ha gustado mucho el fútbol, entonces pues siempre estaba como muy metida en el entorno del fútbol y de Santos. Y fue cuando se hace inaugura el nuevo estadio, el Estadio Corona, el TCM. Yo fui a la inauguración como cualquier aficionada y me doy cuenta que había una voz femenina que hablaba, que decía algunas menciones o que durante el partido decía algunas marcas comerciales. Y yo decía, ay, qué padre, pero como que hasta ahí. Y después, como yo creo que serán unos 8 meses que ya se inauguró el estadio, que ya había partidos, hubo un partido, me acuerdo que fue de selección, creo que fue contra Corea. Ajá. También yo fui de aficionada y ahí sí ya estaba la voz femenina muy marcada en algunos tiempos, tiros de esquina, cambios de jugadores, etcétera, que decía la marca. Entonces yo me acuerdo que yo iba con amigos y que yo, pues como ya había trabajado en el radio, había hecho locuciones, había hecho spots de radio, traía un poco la escuela de la locución, porque también tomé algunos cursos de locución y eso. Pues yo ahí con mis amigos en la tribuna, haciéndome la chistosa, empezaba como a imitar la voz de la chava. Y se atacaban de la risa, y no manches, si te sale, qué padre, y así. Entonces, pero como que nunca lo consideré, o sea, nunca dije, ya, ¿por qué? Yo puedo ser, etcétera. Y ahí va la historia off the record. Me puedo esquivar esa parte, pero la voy a contar. Bueno, ya después yo no tenía grupo de amigos, o sea, yo no iba a los partidos de Santos y empecé a salir con un chavo que empezamos a salir con su grupo de amigos y iba a empezar un torneo y vamos a comprar todos en bola para ir al partido. Yo estaba súper emocionada porque pues ya iba a ir a todos los partidos de Santos y fregón y así. Y me aplicaron el famoso ghosteo. Entonces, aquí siempre digo que es como una historia de que Lady Gaga cuenta que ella tenía un novio que el novio no creía en su trabajo y siempre la estaba como bulleando de nunca vas a pegar, tu música no sirve, es basura, nadie te va a escuchar, no vas a ser famosa, etc. Y ella le dijo un día de mí te acuerdas que un día no vas a ser capaz de estar haciendo el súper o ir a comprar un café sin que esté escuchándose mi música de fondo. Entonces cuando pasó esto, digo, no está padre porque fue como un motor, porque yo dije, ay, ya van a ir todos y ya no me habla y yo ya no voy a salir con él, entonces ya no tengo con quién ir al estadio. Y dije, no, yo sí voy a ir al estadio y voy a hacer la voz. Y entonces él va a estar sentado en la tribuna y me va a escuchar. Ahorita ya a lo mejor con una madurez diferente, pues creo que las cosas no son así, las cosas hay que hacerlas porque realmente yo siempre lo quise hacer, pero nunca me motivé a buscarlo por mí misma, sino que tuve que tener como ese empuje para animarme y realmente las cosas las debemos de hacer por nosotros mismos, porque a lo mejor si yo hubiera seguido saliendo con él, yo hubiera ido al estadio, escuchaba la voz y diría, ay, qué padre, yo quiero ser ella, pero pues yo como que en mi zona de confort o bruto, yo estoy aquí con él viendo y no me hubiera movido. Sí. Entonces como que bueno, las cosas hay que hacerlas por uno mismo, pero esa es la historia. No, a veces suceden ese tipo de situaciones, claro, de la cual pues no estamos exentos de que nos pase, entonces entonces, así, bueno, pues. Esa es la historia y yo dije, ¿cómo le voy a hacer para yo ser la voz? Yo tengo que ser y me tienen que estar escuchando. Y yo no me puedo perder los partidos de Santos, yo tengo que estar ahí. Digo, tan fácil que era también como comprar un abono y conseguir con quién ir. Pero bueno, entonces dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y pues con los contactos que yo hice en radio, mucha gente de los medios de comunicación empezó a trabajar en Santos. Entonces, Adrián Martínez, que era un compañero que cuando yo tenía cabina de radio de música, él tenía una cabina de deportes. Entonces, él acababa su cabina, yo entraba y siempre estábamos platicando y éramos compañeros del trabajo en radio y me llevaba muy bien con él. Y resulta que él era el gerente de marketing en ese tiempo. Y pues dije, no, claro, Adrián, le voy a marcar. Entonces ya le marqué, Adrián, ¿cómo estás? Oye, fíjate que pues he tenido la oportunidad de ir al estadio, he escuchado que hay una voz femenina, me encantaría hacer, creo que yo lo puedo hacer muy bien, sabes que me fascina Santos, no sé qué. Claro que sí, Dani, te voy a considerar. O sea, como que fue así. Y de repente los juegos creo que eran en sábado en esas épocas y era un sábado en 2 de la tarde y me habla de que, Dani, ¿puedes venir a hacer hoy la voz? El partido es a las 7, te quedo aquí a las 5, o sea, en 3 horas. Y yo, sí, claro que sí. Y yo dije, ¿cómo?
Resultó que la chava que hacía esa parte realmente ya no le gustaba porque ya no le gusta el fútbol. Ser la voz del estadio o estar en eso, pues, sobre todo esos trabajos de los medios, pues es trabajar fines de semana, trabajar un sábado en la noche, ya como que pues, para ella no era padre. O sea, es lo que te digo, es pasión. Entonces, para ella no era su pasión, no le gustaba y para ella sí representaba como que no le gustaba. Entonces, esa vez yo fui, la cubrí porque no sé por qué ella no pudo estar y desde ese día no dejé de estar. O sea, ese día me quedé. No sabía cómo lo iba a hacer, no sabía cómo era, pero pues ahí medio que me explicaron y lo hice muy bien. Y de ahí, eso fue en agosto del 2011, no, 2010. O sea, fue una apertura 2010. Y bueno, pues ya estamos ahorita en el clausura 2023, ya. ¿Cuántos años son? Pues ya casi 13 años después y aquí estoy siendo la voz. Fíjate, y hubo un momento donde no estuviste. Tuve una pausa, sí. Y aún así la gente, pues digo, ya, o sea, se casa con una voz y la quiere escuchar. Es parte de la tradición futbolera, ¿no? Es parte de la cultura también. de ir al estadio, es parte de la cultura de ir a un equipo. O sea, que las cosas no cambien tanto, ¿verdad? Y entre ellas las voces del estadio, ¿no? Son parte de tu vida. Sí, y es que fue el primer estadio en México que tuvo una voz femenina. Ahorita ya hay muchas, sí. Incluso ya hay voces oficiales femeninas. Cruz Azul tiene, que es amiga mía la chava que lo hace, y ya hay muchas voces comerciales, pero la verdad es que, pues sí, como en todos, Santos puso el ejemplo en eso y sí, de hecho, me hicieron una vez un reportaje en Televisión Azteca a nivel nacional de que es la única mujer en esas épocas, la única mujer que es voz en un estadio. Y fregón, o sea, ahorita ya casi la mayoría de los estadios tiene voz femenina, pero en esa época yo fui la primera, entonces pues también la gente como que le llamaba mucho la atención, la gente se empezó a encariñar y como que te acostumbras a ir al estadio y a escuchar. Y hubo un tiempo que, como lo mencionas, 2 años no estuve en La Voz, porque bueno, después de eso, como yo entré y empecé a ver cómo era el trabajo de oficina, y dije, no, qué padre, yo quiero trabajar aquí, porque también como que, te digo, yo siempre también he tenido como que la vena godín de estudiar en oficina y dije, está fregón, yo quiero. Y empecé a pedir la oportunidad. Ahí sí me tardé más en entrar porque, bueno, pues ya tenían como todas las vacantes cubiertas, pero apenas hubo una oportunidad, como yo estaba ideando y persistiendo, yo quiero, donde quieras que me pongas, en cualquier área. Hubo una vacante en el área de mercadotecnia y me hablaron y ven, y empecé a hacer entrevistas y todo y me quedé a trabajar en el área de mercadotecnia. Igual, sin tener pues ningún conocimiento porque yo no estudié mercadotecnia. Exacto. Y ahí fui aprendiendo y duré 11 años en el área de mercadotecnia y en Santos. Y dentro de esas funciones, como que algún momento dijeron, oye, Dani, ya queremos que dejes de ser la voz porque creemos que tienes la capacidad de hacer otras actividades durante el partido que nos ayudarías muchísimo. Y yo lo dejé, digo, obviamente sí me costó porque ya eran muchos años de hacerlo, me fascinaba. Pero bueno, pasé mis etapas del duelo, la verdad, pero lo dejé y empecé a hacer estas nuevas funciones y me encantaron estas nuevas funciones, aprendí muchísimo, pero sí, como dices, o sea, mucha gente, fui al estadio y te escuché, y yo no era, porque en ese tiempo hicieron un casting, entró otra chava que le mandamos saludos a Sofía Charles. Sí. Lo hacía súper bien y me decían, ay, fui al estadio y te escuché, y yo de que pues no era yo, y a veces sí les explicaba, pero como que ya luego hay un momento en que me daba flojera explicar y yo, sí, bruto, qué padre. A veces ya ni desmentía porque como que ya me daba flojera explicar todo el proceso, pero sí estuve 2 años fuera y apenas hace 1 año regresé otra vez a hacer la voz. Yo creo que la gente piensa que a veces pues es nada más ir 90 minutos al estadio y ya se acabó la chamba, ¿no? Pero específicamente, ¿cómo te preparas para hacer la voz de un estadio? ¿Qué hay que saber? O sea, te pasan una escaleta con las cosas que tienes que ver. ¿Cómo te vas preparando para eso? ¿Y ensayas o cómo es? Sí, bueno, al principio sí ensayaba mucho. O sea, yo sí me ponía en mi casa, me pasaban como el programa y yo durante toda la semana me la pasaba ensayando y haciendo las menciones y todo. Pero bueno, ya con tantos años, creo que ya eso ya lo tengo. Y sí, nos dan una escaleta con las menciones que hay que dar en el previo. Es claro que lo doy una revisión, una leída. Si tengo alguna duda, lo corroboro con las personas del área de mercadotecnia. Pero pues prácticamente eso. Digo, a veces pues me ha pasado que estoy enferma de la garganta toda ronca y ahí voy. Sí, a eso iba. O sea, ¿tienen alguna experiencia
digo, cómica o penosa, o sea, de que algún, digo, los micrófonos, si no me equivoco, ustedes controlan el encendido y apagado del micrófono. ¿Le sucedió alguna anécdota que sea memorable en ese? Creo que sí, en alguna ocasión se ha escuchado porque le picas al micrófono y, o sea, nosotros le picamos y le dejas, y ahí es cuando se activa. Y luego ya le dejas de picar y ya no. Pero ya en algún momento que me río y no le quité y sí se alcanza a escuchar o algo así. Pero la verdad es que algo así como que recuerde algo así muy puntual, no. Todo en orden. No, y qué bueno, digo, porque al final del día es es una de esas responsabilidades pues que escucha prácticamente todo el estadio, ¿no? Entonces, claro. Digo, sí me ha pasado obviamente que me trabo, o sea, porque estoy diciendo alguna marca o algún eslogan y como que me trabo. O sea, sí, o que me tardo, se me va la onda y ya no reaccioné y ya cobraron el tiro de esquina, cosas así, pero digo, nada grave, o son cosas que yo me doy cuenta, pero como que el aficionado que está sentado ni cuenta. Sí, está en su rollo. Y bueno, digo, platicando un poco más acerca, digo, también la gente ve estos 90 minutos, pero detrás de estos 90 minutos, pues hay un trabajo muy importante. No solo el área de marketing, sino de las áreas de comunicación, de las áreas administrativas. Es un trabajo gigante. Claro, sí. Digo, lo que puedas platicar al respecto, pero cómo se vive o sea, además de los partidos, pues hay más eventos, ¿no? Sí, mucha gente piensa que las personas que trabajamos en el club que piensan de que, pues nada más trabajas cuando hay partido. O sea, que piensan que vamos a trabajar un día antes del partido y el fin del partido y se acabó. Y claro que no, o sea... el trabajo es con horario de oficina de lunes a viernes, las 8 horas diarias y el trabajo no acaba. Más los juegos. Más los juegos, claro. Y ahora con femenil, más los juegos de femenil, más si hay algún evento extra que haya del club, pues ahí estamos. Y es como muy difícil de explicar cómo, pero el trabajo nunca acaba, porque aparte de... Santos es un club que no solamente se limita al día de partido, sino que siempre está generando muchísimos proyectos, muchísimo contenido, entonces siempre hay cosas que hacer, siempre estamos trabajando en algo nuevo. Pero específicamente, como dices, para el día de partido, claro, o sea, nos preparamos toda la semana pues en hacer los materiales que salen en pantallas, los materiales que salen en las vallas electrónicas y las diferentes áreas, ¿no? O sea, desde... la gente el área de ventas de boletos, cómo van a recibir al aficionado, cómo que se va a mejorar para que la experiencia del aficionado sea mejor en el estadio. Los de canchas, que la cancha esté al 100, los de operaciones, que las instalaciones estén limpias, en el mejor estado posible. Entonces son un sinfín de temas de preparar previo a un partido. No es de que nada más se abre y ya llegaron y no. Y así como comentas, digo que no solamente, pues digo, son además del tiempo de oficina y los tiempos de partido, pues digo, es mucha chamba, ¿no? Definitivamente es una industria que no descansa, pero que así como está esta parte donde te cansas y hay mucha chamba, ¿cuáles son las gratificaciones? O sea, ¿qué cosas padres se viven, o sea, dentro de una institución deportiva? Creo que también como lo que habíamos comentado, que lo más importante es la pasión y que te guste lo que haces, te tiene que gustar y te tiene que apasionar el fútbol, porque ha habido compañeros que han trabajado ahí y no les gusta, porque no les gusta el fútbol, entonces ellos no le ven sentido a ir un domingo a trabajar y sacrificar su momento de descanso con su familia por estar en algo que no les gusta nada. O sea, lo tienes que entender y te tiene que gustar, o sea, como todo, para que lo disfrutes y para que lo puedas encontrar gratificante. Y pues son muchísimas cosas. Pues simplemente creo que lo más gratificante y lo más padre es que no llega el domingo de bajón que dices, chin, yo tengo que ir a trabajar mañana. O sea, creo que los que nos gusta y somos apasionados de lo que hacemos, no lo ves. O sea, hay veces que claro que te va a dar más flojera que otras veces, que te cuestan más unas cosas que otras, pero no lo ves como por obligación o de que, ay, otra vez el trabajo, o de que, qué padre, ya es viernes. No, al contrario, o sea, yo de verdad ni me pongo triste los domingos, ni me emociono porque es viernes, o sea, me da igual, o sea, lo disfruto, es parte como de mi vida y creo que para mí, más allá de lo que pueda, que si viví un campeonato o ciertas cosas, creo que lo más gratificante y lo que más puedo valorar es eso. Sí, no, y aparte creo que así sin ser tan conscientes de eso, creo que
se le da alegría a toda una comunidad, ¿no? A través de un partido del Santos. O sea, que igual tiene sus broncas, y se va al estadio a despejar la mente, ¿no? Y creo que pues todo el trabajo que haces tú, el trabajo que hacen todos ahí en el club, digo, también pues se les agradece mucho, ¿no? A todos ustedes, porque son esas pequeñas alegrías que le dan a la afición. Bueno, sí, justo eso, porque a lo mejor alguien puede ser muy apasionado de su trabajo y es un contador que está en su oficina haciendo sus números, y aquí eso sí, o sea, pues al final de cuentas es una industria de entretenimiento y a lo que nos dedicamos, y el objetivo es que la gente vaya a divertirse, a olvidarse de sus problemas. Entonces es algo muy padre y claro, es muy padre pues generar las ilusiones en las personas, que la gente se divierta, que sea su momento de relax y crear todo ese ambiente para que sea algo mágico para ellos eso. Está súper bien. Entonces eso sí está muy padre. Obviamente cuando hacemos algo que sabemos que a la gente le gusta, o que van a un partido y que todo se dio perfecto, que disfrutaron la experiencia de estar ahí, que disfrutaron, que si les hicimos un show de medio tiempo padre, que si la pirotecnia y salen contentos, pues eso también es muy gratificante, ver a la gente feliz. Oye, y desafortunadamente, digo, hay ocasiones donde deportivamente pues el equipo no le fue bien y, o sea, me imagino que tienen planeado algún así super evento fregoncísimo, pero que anímicamente el resultado influye en el juego. Claro. O por ejemplo, digo, el tema de los campeonatos, ¿no? Cuando no se gana, pues todas las cosas que tienes preparadas y que ya están ahí, ¿no? ¿Cómo pues es parte de, porque al final de cuentas, como lo decimos, pues también es de mucho sentimiento y no puedes controlar muchas cosas. Entonces, pues tú puedes planear algo y no te salió así, y pues así, y a ver cómo poder darle la vuelta para que la afición vea también como las cosas positivas, fuera de algo que no es así. Pues bueno, y ni en el fútbol ni en la vida, pues todo va a ser alegría siempre. Entonces también como que es parte de vivir en las buenas y en las malas siempre. A ver, Dani, una duda, ¿no? Una inquietud que tengo dentro de la coordinación de los eventos, digo, que hay en una institución deportiva, en este caso el Santos, digo, ya le vamos a poner el nombre. Claro. O sea, ¿cómo es? O sea, digo, te lo pregunto porque me parece que las cosas que igual vemos en las redes sociales, las fotos de los jugadores, o sea, son cosas que previamente se han planeado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el tema de las campañas? ¿Cómo funciona el tema, no sé, de las sesiones de fotos, de los eventos? Un poco cómo funciona todo eso, ¿no? Digo, ¿qué haces tú y pues todo el equipo, ¿no? Pues mira, fíjate que ha sido muy interesante porque tengo muchos años en el club, entonces te puedo decir que el club ha evolucionado muchísimo. O sea, te puedo decir que hace 10 años las campañas eran como, ay, esta frase está bien padre, creemos que puede pegar. Sí, y si hacemos unas fotos que sean de esta forma y esto, o sea, como que a nosotros se nos ocurrió que estaría padre y creemos que a la gente le va a gustar. Entonces eran, pues la verdad, se hacían, y ya está padre, os digo, no quiere decir que sea malo, pero se hacían de una forma muy orgánica y sin tanta estudio, preparación, etcétera. Y bueno, a lo largo de los años la institución ha crecido muchísimo. Y, por ejemplo, hoy en día se va a hacer una campaña, que se hace una campaña a inicio de cada temporada, o una campaña para bonos, o una campaña para este producto en específico. Se hace primero un brief en donde se llenan una serie de preguntas que se responden para poder hacia dónde nos queremos dirigir, qué objetivos queremos tener con eso, qué es lo que queremos ganar, tanto en números monetarios o en redes sociales, impresiones. O sea, se llena algo pues bastante completo para poderle darle forma, estudiar, ver qué es, y se hacen muchas propuestas, mucha gente decide. Entonces ya es mucho más profesional, o sea, se ha profesionalizado mucho todo esto. Pero sí, previo a una campaña es muchísimo trabajo de meses para elegir cuál va a ser la frase de esta campaña, o incluso una liguilla. También es mucho trabajo, son estudios de mercado. Y bueno, hay empresas que son aliados de agencias de publicidad. En este caso, ¿tienen alguna alianza? Y digo, ¿cómo es la relación en este caso con la agencia? O sea, ¿cómo es el flujo de trabajo? Sí, se trabaja de la mano con agencias de publicidad porque, bueno, internamente, pues también a veces te llegas a viciar. Entonces, a veces es importante tener visiones externas que te ayuden a ver cosas que uno mismo, pues ya estando dentro con la ceguera de taller o así, ya no las ves. Entonces, sí, se trabaja mucho de la mano con otras agencias creativas, de todo tipo, y a ellas mismas se les presenta este brief. A veces hacemos lo que se llama pitch, que les presentamos un brief a 8 agencias, y no solamente de Torreón, sino de toda la República.
y les damos un tiempo y ellos regresan presentándonos la propuesta, escuchamos 8 propuestas y ya en base a eso se decide. Obviamente se hacen ajustes, se pone, se quita, pero sí se ha profesionalizado muchísimo. Sí, no, y me parece increíble ese mundo. Es que es todo un universo que está tejido debajo de un partido. Claro, ¿no? sí. Y debajo sí. de una campaña, por ejemplo. Entonces, digo, y Sí, también, o sea, ustedes ven el espectacular con la foto de un jugador, pero con ciertos tonos, con cierto eslogan, con ciertas poses. Y pues no es porque se nos ocurrió así, si ya lleva un gran trabajo detrás, estudia exactamente por qué la pose es en esa forma, por qué se van a usar ese tipo de tonos, porque ahora nos vamos a dirigir hacia este mensaje que se quiere comunicar, hacia dónde queremos ir. Y en base a eso se hace, no todo lo que hay detrás de lo que ven en revistas, pues lleva muchísimo trabajo previo. Y es difícil, digo, hoy por hoy, digo, las instituciones deportivas tienen un activo muy importante que son los jugadores, ¿sí? Y pues son la imagen, ¿no? De cierta manera de la institución y es la cara más pública del equipo. Entonces es complicado trabajar con ellos. ¿Cómo se vive esa experiencia? Tanto en sesiones de fotos o, no sé, los uniformes. Bueno, pues ellos la verdad es que son muy profesionales. Ya también el jugador ha evolucionado mucho de cómo eran los jugadores anteriormente. Ellos pues ya son otras generaciones que están muy familiarizados con hablarle a la cámara, con tener una cámara que les esté tomando foto, video. Y también ya saben que su trabajo va más allá de estar en cancha de sus entrenamientos y lo deportivo, sino ya saben que parte de sus funciones, pues, y que es muy importante para la imagen personal de ellos y del club, también hacer este tipo de cosas. Ellos ya tienen mucho esa cultura, ya lo saben, y ellos siempre ponen la mejor disposición. Entonces también tenemos un equipo pues muy profesional, que son los que les toman la foto, que saben cómo dirigirlos y para que ellos se sientan cómodos, que son estas mismas agencias. Entonces, pues no es nada difícil. Ellos siempre están en la mejor disposición. Y te digo que ya tienen esa cultura, que saben que también tienen que, no nada más es lo deportivo, que tienen que hacer eso, además de sus 20,000 funciones. Y sí, como dices, pues también se hacen las fotos oficiales. Bueno, estuve organizando fotos oficiales, yo creo que unas 20 presentaciones de uniforme, y ahí también, si hacemos la foto oficial en cierta parte del estadio, es porque se quiere comunicar un mensaje. No es nada más de, ay, se me hace que aquí está muy padre porque atrás se ve muy bonito el campo, sino qué es lo que queremos comunicar en esta ocasión. Queremos comunicar que la cantera de Santos ha sido espectacular, entonces nos vamos a hacer una foto donde se vea el edificio de Fuerzas Básicas, o queremos mostrar a la laguna, entonces nos vamos en locación a algún lado para mostrar, y todo eso lleva planeación. Y también que el trabajo, pues los tiempos son muy, muy cortos. O sea, es un trabajo donde tienes que tener muchísima capacidad de reacción y de improvisación, porque dependes mucho de la agenda deportiva, tanto del equipo varonil como de femenil, así como de los directores. Entonces, pues a veces no es que lo puedas planear con mucha anticipación, y los tiempos son muy justos. Entonces sí tenemos que pues tener la capacidad de trabajar en poco tiempo y hacer grandes cosas. Y las personas que estén interesadas en saber más, digo, pues acérquense, porque digo, personalmente, también digo, yo cuando me acerqué por primera vez al Santos, pues yo fui a pedir prácticas precisamente con Adrián, que me recibió como 2 días después, me hizo ir 2 días a la oficina. También así como te hizo esperar a ti. Bueno, a ti te la puso así de que sí. rápido, en 3 horas. Pero a veces creemos que, o sea, lo vemos como algo muy inalcanzable. Sin embargo, si buscamos una forma, el camino pues no es tan difícil. Sí, no, yo creo que ahí lo importante es que sepas qué quieres y que vayas tras ello y lo logras. O sea, es muy importante saber, bueno, es que quiero trabajar en esta institución deportiva, ¿por qué? O sea, no nada más porque, es que es muy glamuroso, o porque quiero ir a los partidos, o porque quiero conocer a estas personalidades, sino sí tiene que tener un porqué que te llene a ti y que vas a aportarle a la institución, ya sea deportiva o en donde quieras estar. Entonces sí, creo que esa es la clave, y mientras lo tengas claro y realmente lo quieras por ti y porque quieres aportar, se logra. Exactamente. Muy bien, entonces, a ver, ¿cómo
una vez que, o sea, está el tema, pues, el trabajo, ¿no? Pero ¿cómo combinas las otras áreas de tu vida? ¿Haces proyectos por tu cuenta? ¿Haces conducción, locución? O sea, ¿cómo vives un poco esa parte? Sí, pues mira, yo me siento la verdad muy contenta y lo que me gusta mucho trabajar aquí es que como que cubro todas mis partes, lo que les comentaba que me gusta mucho el trabajo de oficina, estar diariamente ahí haciendo ya cosas como administrativas, de mercadotecnia, de ventas, pero también como el estar ahí me cubre mi vena artística, porque hago esto de La Voz del Estadio, también en Consantos hago muchas cosas de conducciones, conduzco eventos oficiales del club como presentaciones de uniforme, programas oficiales de televisión que ha tenido Santos, yo he sido la conductora. Dirijo algunas, como maestra de ceremonias, algunos eventos, ruedas de prensa. Entonces, está muy padre porque cubro como que las dos partes que me gustan. Y también fuera de, pues sí me dedico a ofrecer mis servicios de conducción y de locución. Pues mucha gente que ya me conoce del medio me habla para hacer algunos, me la paso haciendo, por ejemplo, conmutadores para empresas de cuando hablas por teléfono y, hola, estás hablando Entonces yo hago eso. Videos institucionales de empresas de todos los giros, industriales, de entretenimiento, de todo. También los hago. ¿Qué más? Pues a veces algunos spots de radio. Pues así hago varias cosas. Eso en cuanto a locución. Y de conducciones también, como saben que de lo mismo que hago conducciones, me invitan de maestra de ceremonias o empresas de, oye, voy a tener mi evento anual, necesito que vengas a conducir, o tiendas departamentales, desde dirigir para pasarelas, cápsulas, de todo. Entonces, pues eso está muy padre porque además de mi trabajo, también me salen muchas cositas así por fuera. Oye, y digo, qué buena oportunidad, ¿no? Que puedes como combinar esas dos pasiones tuyas y también digo que sí se permite, ¿no? La oportunidad, los tiempos y que son cosas pues afines, ¿no? Al final del día. Y creo que al final o sea, si tú haces una conducción, una locución en el equipo, igual eso te va a brindar experiencia para la hora que hagas un evento por fuera y así y viceversa. O sea, si haces un evento fuera o algo, pues vas a aprender muchísimo para las cosas que hagas acá, ¿no? Sí, totalmente. Y me mantengo vigente y haciendo lo que me gusta. Y también me gusta hacer cosas de otros giros. O sea, por ejemplo, he hecho eventos para una empresa de seguros, que pues es algo que no tiene nada que ver, pero me doy cuenta que me gusta, que aprendo del tema, conoces gente nueva, entonces, de todo. ¿La locución es difícil o no? O sea, todas las personas pueden ser locutoras. ¿Qué necesitan hacer para eso? Al final del día, pues podemos hacer como la misma locución, podemos grabar lo mismo, podemos grabar los mismos textos, pero hay unas cosas que se van a escuchar diferentes y tenemos las voces todos diferentes. O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se prepara uno? Creo que como todo, pues es pasión, que te guste, que lo quieras hacer. Sí hay gente que lo traemos porque nos gusta y sabemos cómo hacerlo, pero como todo, o sea, para todo hay cursos, para todo hay preparación. Y si alguien dice, bueno, yo lo quiero hacer, pero no siento que lo traiga esa vena artística o que lo traiga desde chico, lo puedes preparar sin problema. Pero bueno, sí. Yo te podría decir que pues para mí no se me hace difícil, pero sí hay que darle, obviamente lo que siempre a mí me decían en radio es, tu voz no se puede escuchar como la de todos. O sea, alguien que te va escuchando en el carro no te puede escuchar como si estuviera platicando con el copiloto que va al lado. Tienes que escucharte diferente, tienes que marcar una diferencia. Entonces, pues tú ya lo vas dando cuenta de cómo puedes modular tu voz, puedes hacer entonaciones, obviamente ir sacando tu propio estilo. Y hay cursos, yo tomé algunos cursos, sobre todo para el tema que me sirve mucho cuando grabo videos institucionales, que es hablar mucho, en los cuales te enseñan mucho el tema de la respiración para poder contraer el estómago y tener la respiración y poder decir frases muy largas sin que se te vaya el aire, pero a la vez sí modular la voz, darle la intención, el tono. Pero yo creo que todo es como se va haciendo con experiencia y ahora que está mucho el boom de los podcasts y eso, yo escucho hablar a gente que luego los veo en la vida diaria y los veo que son súper tímidos
que no se les escuche que tengan una gran voz o algo, y los escucho hablar en los podcasts y digo, wow, o sea, se desenvuelven súper bien, se desarrollan muy bien. Ahora con el tema de los influencers que hacen historias y hablan a la cámara, y es gente que no se preparó para eso, nunca ha estado en medios, y lo hacen muy bien, tienen muy buena entonación, muy natural. Entonces, pues creo que es el chiste de querer hacerlo y animarte, y bueno, pues que se te quita la pena. Sí, exacto, dar el primer paso y ya, o sea, pues, seguir documentando. Ahora claro, sí que sí. está súper bien, qué bueno. Y ya me explicaste un poco la forma, ¿no? A través de la modulación y todos estos pues, recursos, ¿no? De la locución. Pero ahora, ¿cómo lo combinas? Digo, también en la conducción de entrevistas que haces, porque también haces entrevistas y te gustan. ¿Cómo combinas todo esto? Sí, esa es otra cosa que no te había platicado, pero me encanta hacer entrevistas. Te digo, si yo tuviera como un proyecto personal, y que sí lo he pensado, sería 100% entrevistas. Siempre he sido como, de manera personal, siempre estoy preguntándole a la gente, siempre estoy así como, ¿y por qué esto? ¿Y tú esto? Y desde como cosas tan sencillas, muy simples, me da curiosidad y les pregunto, y luego no sé cómo ya les saqué toda la sopa. Entonces, también ahí en parte de los proyectos del club hago entrevistas a personalidades del club. Entonces, pues sí, ahí sí, obviamente, creo que al final de cuentas la preparación siempre va a ser bien importante, más allá de que domines el tema, más allá de que ya tengas experiencia en hablar, en locución. Creo que siempre no debemos de dejar de prepararnos. Y bueno, pues es estudiar y saber de la persona que vas a entrevistar acerca de todo, hacia dónde quieres dirigir la entrevista, sobre qué tema en particular crees que sea interesante, porque a lo mejor si vas a entrevistar a una figura pública que mucha gente ya sabe su vida y le preguntas cómo empezaste o cosas así, que pues ya eso ya lo sabe, no te metes a Google y ahí va a estar. Exacto. Pero sabes que tiene algo que la quieres dirigir hacia ahí o que saque hacia, entonces es pues preparar, saber cómo llegarle. Y pues no es fácil, porque hay gente que sí es muy dócil y como que sí se deja llevar, pero hay gente que es como muy cerrada y nomás no le sacas nada. Sí, está difícil. Y digo, cabe señalar que lo poco o lo mucho que sé así de estar haciendo esta serie de entrevistas, digo, en gran parte y gran influencia, digo, ha sido gracias a lo que estás comentando, ¿no? Gracias a ti y a tu influencia, Dani. Porque sí, o sea, estar ahí preguntando, digo, yo también me considero así muy curioso y digo, yo no soy tan preguntón, yo no le pregunto cosas a la gente, ¿verdad? Yo sí, muy preguntón. Pero me llama mucho la atención y definitivamente soy de la idea de que todos tenemos algo muy interesante que contar. Entonces, igual hay que encontrar ahí el camino, ¿no? Y digo, pues parte del proyecto es un poco esto. Pero sí, o sea, lo poquito que he aprendido, digo, pues en gran parte te lo he aprendido a ti, así que te agradezco. Gracias, no, a ti. No, y creo que siempre es eso, o sea, que como que ser tú y muy natural y tratar de llevar las cosas como, pues natural, como si estuvieras hablando con un amigo. Digo, hay personas que a lo mejor sí imponen más, o gente que sí va a poner como una barrera de que es más seria o algo así, pero pues yo creo que mientras no dejes de ser tú y tener tu propio estilo, las cosas siempre van a salir, y lo natural, siempre la gente lo percibe y ese es el contenido que le gusta. Y Dani, ahorita actualmente, digo, pues sigues con las locuciones. ¿Qué estás haciendo ahorita? Y digo, ¿qué planes, o sea, qué visión tienes para ti más adelante? Sí, bueno, actualmente sigo en el club. Ahora me cambié de área, estoy trabajando en el área comercial, estoy en ventas. Es como un reto para mí porque nunca había estado en eso, entonces estoy aprendiendo de esto nuevo que me gusta mucho. Y bueno, pues con el club me gustaría seguir siendo la voz, aportar muchísimo más, ayudar al club a tener contenidos, entrevistas, estar apareciendo en conducciones de eventos, ruedas de prensa. Y a manera personal, siempre he tenido mucha la inquietud del doblaje. No sé si lo vaya a hacer, porque bueno, también sé que esto está en la Ciudad de México, que está como muy, muy cerrado ese círculo, y aparte tienes que ser actor. Entonces, eso sí, yo siento que ahí le flaqueo, no soy tan buena actriz, pero es algo que me gustaría aprender. Entonces, sí, tengo pensado tomar un curso de doblaje. Obviamente, si se presenta la oportunidad de hacerlo, pues yo feliz. Y también he escuchado mucho el tema de los audiolibros. Ser voz para los audiolibros. Se me hace una gran oportunidad para perfiles como tuyo que les gusta estar detrás del micrófono. Y ahí, entonces, para eso creo que el curso de doblaje puede ayudar, porque es mucha actuación. Entonces, me gustaría intentarlo por ese lado. Y también
salir fuera de la laguna con mis locuciones. He hecho cosas para marcas nacionales, pero mi voz o mi trabajo no está en un catálogo para que agencias o empresas de la República puedan conocerme y contratarme, porque a veces también localmente llega un momento en el que ya conoces a todos los locutores, estás buscando otro tipo de voz, otro tipo de entonación. Entonces creo que me falta a mí darme a conocer o expandirme en ese sentido, me gustaría hacerlo. Y bueno, pues seguir con los trabajos locales aquí de conducciones, de grabaciones de audios. Perfecto. No, pues Dani, me dio muchísimo gusto charlar contigo. Ya digo, nos podemos seguir platicando de muchos temas, pero No, digo, ya gracias a ti. el tiempo es corto en la televisión, bueno, en los podcasts. Pero bueno, me da mucho gusto y te agradezco mucho tu tiempo y te agradezco mucho el espacio que nos diste esta noche. ¿Tienes algo más que agregar? No, bueno, muchísimas gracias a ti, gracias por invitarme a este proyecto tuyo que me encanta también que tú, que sigues lo mismo, ¿no? Que estás siguiendo tu pasión, que fuera de tu trabajo buscas esa oportunidad, que eso es lo que me gustaría que se le quede a la gente, o sea, que no importa si tienes un trabajo, porque pues todos tenemos que comer, todos tenemos que generar ingresos, pero a lo mejor tienes una pasión, que es lo que veo que tú haces, o lo que yo hago. Tengo mi trabajo de oficina, pero cubro mi pasión. Entonces me encanta que hagas esto, te quiero felicitar y te admiro mucho por eso, porque muchos tienen en la idea y en la mente esos proyectos y muy pocos se atreven a hacerlo, entonces eso es algo muy admirable de ti. Y pues muchas gracias por invitarme. Sí, no, gracias a ti, digo, y como todo hay que buscar el cómo, digo, a veces los contextos, y eso es bien importante y también pues hay que ser muy responsables con esto, los contextos a veces son diferentes, pero me parece que buscando el cómo, pues ya poco a poco, claro. igual digo, yo me he tardado, y hay gente que lo hace quizá más rápido, y hay gente que igual se va a tardar un poquito más, pero siempre como que teniendo la visión y dando el primer pasito, pues empieza, ¿no? Entonces digo, también, pues, buen camino en esos proyectos sí, creo que vienen. Nada más es eso, o sea, como que siempre buscar llenar eso que nos apasiona, ya sea que nos deje dinero o no, que le dedicamos mucho tiempo o no, así sea ir a una clase de baile, o sea, algo que nos llene, aunque sea mínimo, y le dedicamos 1 hora al mes, hay que hacerlo para... Eso sí, no hay que olvidarlo, y eso es algo que te admiro, y pues bueno, estamos ahí en las mismas. Ya está. Sale, muchísimas Dani, gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias por el espacio y nos vemos en un próximo episodio de Charlas. Hasta luego. Chao, chao.